Hola, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente nos vamos a encontrar de manera virtual para tener nuestras clases. Les comuniqué a través del mail ayer que las obras del piso del edificio de Pistarini se mantienen, por lo tanto esta semana seguiremos de manera virtual. Esperemos que la próxima semana podamos encontrarnos de manera presencial. La verdad que no es algo que dependa ni de la cátedra ni estudios iniciales, pero sí es el deseo de todos los docentes porque sabemos que se extraña la presencialidad y que la virtualidad tiene a veces su complicación. Eh, Así que, dado esta situación inaudita por ahora, vamos a mantener este intento de clases por medio de videos y ir retomando los temas, tanto el que vi, lo que sugerí la semana pasada, como lo que arranca la unidad del libro con el cual que tenemos que trabajar, que ya es la década del 30. Para eso hoy la idea es hacer un repaso breve entre lo que nombré la semana pasada, lo que estaba en los videos que les pasé la semana pasada y, por otro lado, adentrarnos un poquito más en la década del 30. Como siempre, frente a cualquier duda, no tengan temor, vergüenza, nada en escribirme, ¿sí? Estoy para eso. Me mantengo en contacto, salvo la semana pasada, que tuve un inconveniente familiar y que me dificultó la conexión. Pero si no, estoy en general con el mail bastante disponible y si no, vía campus. Para hacer un repaso de lo visto la semana pasada, hice una presentación. Yo la presentación la voy a explicar en este video, pero también se las voy a pasar para que la tengan por mail y vía campus, para que ustedes puedan leerla a su tiempo. Pero me parece fundamental esta explicación a modo de clase, ya que no podemos vernos presencialmente, es algo que me parece importante tener. La idea es ver el modelo agroexportador y la crisis del modelo agroexportador. O sea, qué significa el modelo agroexportador para la Argentina y por qué se habla de crisis. ¿Qué significa esta crisis? Para esto, ¿sí? Hablemos de las características de este modelo agroexportador, ¿sí? Muchas veces van a escuchar referirme al modelo agroexportador como MAE. Eso significa modelo agroexportador, son las iniciales, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando hablemos de industrialización por sustitución de importaciones, me voy a referir al ISI, son las iniciales. En general, la primera vez que lo nombro, entre paréntesis van a encontrar las iniciales, ¿sí? A las que me puedo llegar a referir en algún momento por cuestiones de practicidad más que nada. Bien, ¿cuáles son las características de este modelo agroexportador? Por un lado, el periodo en el cual se va a desarrollar, entre 1880 y 1930. Es decir, desde final del siglo XIX hasta la década del 30, el inicio de la década del 30, justamente el crack de la bolsa de Wall Street va a ser punto de inflexión final. Y las implicancias de este modelo es la producción por parte de la Argentina de productos primarios, exportación, ¿sí? Sobre todo, principalmente va a ser grano y carne vacuna, o también podemos llegar a encontrar lana, sí, va a ser otro, pero también otros productos, va a haber azúcar, va a haber otras cuestiones de exportación. Yo estoy planteando las principales. La principal va a ser grano, trigo, lino, son las principales de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y después las carnes. Los productos se exportan a Europa, ¿sí? Y a cambio de esa exportación, lo que vamos a tener como contrapartida es la Argentina, ¿sí? Como importadora de productos industriales, productos elaborados en Europa, principalmente en Inglaterra. Es decir, vendemos trigo, vendemos lino, vendemos carne, vendemos la grasa, los cueros, la lana, e importamos, ¿sí? Todo aquello que sea elaborado de manera industrial. La Argentina tiene muy poca industria en el modelo del MAE, más que nada vinculado con lo alimenticio, ¿sí? Por ejemplo, molinos, por ejemplo, aceiteras, ¿sí? Pero incluso los frigoríficos, es decir, donde se mata las vacas, donde se las corta, donde se las enfría y se las termina llevando, digo, todo el proceso de mataderos frigoríficos son de capitales extranjeros, ¿sí? Mayormente ingleses y franceses. Por lo tanto, tenemos una producción local muy pequeña. ¿Cómo es la
clase obrera en el modelo agroexportador, ¿sí? Las olas migratorias que vienen de fin del siglo XIX, es decir, este famoso discurso de los barcos que vienen de Europa, de fin del siglo XIX, bueno, es real, hay un montón de migraciones, de olas migratorias desde fin del siglo XIX. La inmigración proviene sobre todo del sur de Europa y este de Europa, y van a nutrir de mano de obra a la Argentina, una Argentina que empieza a exportar y que cada vez tiene más territorio tras las campañas de Roca, todo lo que sería la Patagonia y que se incluye para sobre todo el aumento de la exportación de lana, ¿sí? Que se la corre de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires pasa a ser un espacio agrícola, sobre todo, mayormente. La mano de obra va a pasar, ¿sí? A ser el principal trabajador, el inmigrante en el campo argentino. Entonces, la mayoría de la población inmigrante se va a establecer en el campo, ¿sí? Y ahí está la mayor cantidad de trabajo en este contexto. Las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario van a ser las principales ciudades porque tienen puertos, o sea, son espacios donde se va a comercializar con el extranjero estos productos agrícolas. Y los trabajos con los cuales se pueden encontrar los inmigrantes en las ciudades están vinculadas o bien al puerto, o sea, nuevamente a la exportación, o a los ferrocarriles, que son, digamos, el servicio de transporte que va a llevar las materias primas a los puertos, o puede ser vinculado con el comercio, o empleos vinculados con la administración estatal, y ahí se va a empezar a forjar una clase media urbana, ¿sí? Vinculado con servicios postales, con oficinas del Estado, digamos, todo es un estrato de empleado estatal que está por encima, digamos, de el otro tipo de trabajos más manuales. En esta diapositiva tienen 3 imágenes, ¿sí? De la Argentina con el tendido ferroviario en 1870, fíjense qué poquito que es, en 1890 ya con mayor conexión al sur de Buenos Aires y al centro del país, y en 1910 con un aumento considerable de esta red, que si ven van muchos hacia Buenos Aires, ¿sí? Se termina nucleando más que nada, casi todos terminan yendo hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde va a estar el principal puerto de exportación. Debajo tienen la cantidad de kilómetros, 732 kilómetros, 9.400 kilómetros y casi 28.000 kilómetros de tendido ferroviario. ¿Quiénes son los que gobiernan durante el modelo agroexportador? Tenemos 3 momentos importantes, diríamos 2 momentos. Por un lado, se va a establecer con la llegada de lo que se llama la oligarquía terrateniente, ¿sí? Con el gobierno de Roca, a partir de 1880. El inicio del gobierno de Roca da una apertura, un periodo que conocemos también como el orden conservador, dominado por sectores más que nada terratenientes, una oligarquía que va a gobernar de manera fraudulenta, que se mantiene en el poder por fraude electoral. No hay leyes muy precisas para las elecciones, digamos, ¿sí? Hay fraude, votan muertos, no están todos en el padrón, los comicios muchas veces son actos violentos, bueno. Esas son las características del orden conservador. Julio Argentino Roca es la cabeza, si se quiere, de ese orden conservador, porque es quien inicia este periodo, va a tener 2 presidencias, y va a ser como la cara fuerte, de hecho sigue manteniéndose en algunos billetes de 100 pesos, ¿no? Con el cuadro ese de la conquista del desierto. El periodo del régimen conservador es absolutamente de agroexportación, y si bien su gobierno va a terminar en 1916, después de la sanción de la ley Sáenz Peña, ley que obliga a que el voto sea secreto, universal y obligatorio, universal masculino, el gobierno de Irigoyen y Alvear va a mantener el mismo modelo económico, o sea, no va a cambiar la situación económica del país, aunque sí política, porque es un gobierno elegido democráticamente, sin fraude, ¿sí? Con mucho apoyo popular. Ahí tenemos a Roca, ¿sí? Luego tenemos a Torcuato de Alvear, no está en orden cronológico, y por último a Irigoyen. ¿Cuál es la relación entre los gobernantes y los trabajadores en este periodo? Bueno, por un lado, durante el régimen gobernador se tiende a ignorar absolutamente los reclamos del movimiento obrero, que todavía está organizándose, que es bastante incipiente y que tiene como exponente principal al anarquismo que va a estar en contra, obviamente, de la conformación del Estado.
y de, digamos, lo que significa el Estado moderno en cuanto a la pérdida de derechos de los individuos. Por lo tanto, el régimen conservador va directamente a perseguir, ¿sí?, y reprimir a los trabajadores. El vínculo es conflictivo, ¿sí? Y se ve tanto en las huelgas donde hay represión como en el grito de Alcorta, que es un levantamiento rural, donde también va a haber choques con el gobierno. Digamos, las fuentes son varias para poder hablar de este conflicto constante. En los gobiernos radicales, gobiernos que ya son elegidos popularmente y que tienen con mucho apoyo, digamos, por parte de los sectores trabajadores, sobre todo en relación y en contra de lo que era el orden conservador, tenemos una posición bastante más negociadora por parte de Irigoyen, sobre todo con aquellos sectores sindicales, ¿sí?, quienes proponen que los sindicatos, digamos, que los obreros deben organizarse en sindicatos y que el sindicato debe velar por los intereses de los obreros frente al Estado. Entonces, aquellos que tengan esta posición conciliadora por medio de sindicatos, bueno, van a tener un mejor vínculo con el gobierno de Irigoyen. Especialmente dos sectores que se van a ver muy beneficiados por el gobierno de Irigoyen, que son los ferrocarriles y los puertos. Sectores centrales en la economía agroexportadora, si pensamos que los ferrocarriles permiten la llegada de los productos primarios al puerto y los puertos permiten la salida de los productos. Por lo tanto, si entendemos que el modelo agroexportador es fundamental, es la fundamental, digamos, salida económica y entrada de importaciones del país, ¿sí?, es el modelo económico primordial. Bueno, mantener estos dos sectores contentos, ¿sí?, y trabajando es fundamental para el funcionamiento y la salud económica del país. Por lo tanto, Irigoyen en eso es bastante inteligente y entiende que estos sectores los tiene que tener contentos, vamos a decir. Aún así, con otros sectores se va a mantener una política bastante represiva. Sobre todo aquellos sectores que son económicamente minoritarios o intransigentes a la negociación, que siguen manteniendo algún tipo de militancia, por ejemplo, anarquista, ¿sí?, y no quieren negociar con el Estado. Esos conflictos se pueden ver, por ejemplo, en la Semana Trágica en 1919 o en la Patagonia Rebelde, ¿sí?, un levantamiento de trabajadores de la Patagonia en la década del 20, 1920, entre 1920 y 1922. Ahí va a haber una represión fuerte por parte del gobierno hacia los trabajadores. ¿Cuáles son las debilidades del MAE? ¿Sí?, que debemos nombrar y por las cuales va a entrar en crisis y que es fundamental tener en cuenta. Por un lado, el MAE se sostiene en funcionamiento siempre que Europa económicamente esté estable y esté interesada en los productos primarios de la Argentina. Necesitamos a alguien que nos compre los productos. Cualquier desequilibrio en las finanzas de Europa, ¿sí?, implica obviamente una caída de las ganancias de Argentina, porque implica una caída de las ventas. ¿Ok? Hubo y hay situaciones constantes económicas en Europa que llegan a poner en crisis la economía argentina. Bueno, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial ya había mostrado cierta debilidad del modelo durante el conflicto bélico. ¿Por qué? Y porque obviamente los gastos bélicos que tiene Europa hace que reduzcan el dinero disponible para comprar materias primas en Argentina. Esto genera lo que nosotros llamamos un cuello de botella, es decir, que como la botella cuando llega al cuello se angosta, bueno, se angosta la economía argentina, es decir, entra menos dinero, ¿sí?, y por lo tanto se pueden comprar menos productos industriales, ¿sí? Entonces hay menos exportación y eso implica menos importación. Obviamente eso significa desabastecimiento de un montón de bienes que en la Argentina no se producen. Bueno, esto en 1930 va a volver a suceder, pero esta vez se va a tomar una dimensión mayor aún, ¿sí?, porque la crisis ya no afecta a Europa solo de manera transitoria como una guerra, sino que tiene que ver con el mismo sistema capitalista y por lo tanto el modelo agroexportador muestra la dependencia que tiene Argentina del resto del mundo. Y es una situación bastante conflictiva para el gobierno, que vamos a ver qué significa y qué pasa con Irigoyen, pero también para los trabajadores que empiezan a sufrir desocupación en el campo y que van a estar boyando en busca de nuevos empleos. Bueno, hasta aquí un repaso de lo que vimos la semana pasada, o lo que deberíamos haber visto la semana pasada, para poder entender desde dónde vamos a partir en 1930. ¿Sí? Una Argentina agroexportadora en crisis, con un movimiento obrero que empieza a ser escuchado por algunos gobiernos, pero que aún así sigue pidiendo y reclamando por sus derechos.
sin tener mucha injerencia en política. Y gobiernos políticos que habían vuelto o habían logrado tener un orden democrático y asegurar la participación popular, que tienen como la sombra del fraude dando vuelta alrededor, y que vamos a ver que en 1930 vuelve a ponerse en juego.